Momentos específicos en su vida. Aquí, mis hermanos, vamos a estudiar una corta lista con algunos personajes bíblicos que ayunaron. Por cuánto tiempo lo hicieron y la razón que tuvieron para hacerlo. Vamos a hablar de Moisés. Moisés fue un gran profeta y líder del pueblo judío, del pueblo de Israel. Dios lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Por eso vamos a ver en Éxodo 24:12. Le voy a pedir a mi hermana Elizabeth, si lo tiene, ella puede leerlo. Donde Dios le pide a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir ahí las tablas de la ley. Éxodo 24:12. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Gracias, mi hermana. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí, porque voy a darte las tablas de la ley, con la ley y los mandamientos que he escrito para guiar a este pueblo, para guiarlos en la vida, para enseñarles. Ahora lo que acabamos de leer dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles mi ley y mis mandamientos. Mis hermanos, Moisés entendía la importancia de ese momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Por eso ayunó durante 40 días y 40 noches. Porque era una ocasión especial. La razón es: recibiría la ley de Dios para el pueblo. Él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte y ayunó como muestra de humildad ante la santidad y la grandeza de Dios. Aleluya. Solo Moisés podía acercarse al monte. En el verso 2 del mismo capítulo dice, porque lo voy a leer desde el verso 1, dice: dijo Jehová a Moisés, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová. Sí, así dice, ¿verdad? Amén. Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, solo Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 9, verso 9 dice, que dice ahí, Deuteronomio 9, lo voy a leer aquí. Capítulo 9, verso 9. Aleluya. Dice Moisés: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová, que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte
40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Aleluya. Él le recordaba al pueblo de Israel: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes Israel, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Amén. Ahí vemos también en el capítulo 10, verso 10, dice mismo Moisés: yo estuve en el monte como los primeros días, dice Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 10. Amén. Yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte, le estaba diciendo a Israel. Amén. Ahí vemos que Moisés volvió a ayunar por 40 días y 40 noches. Cuando tuvo que regresar al monte a recibir las nuevas tablas de la ley, ¿por qué tuvo que regresar Moisés al monte a recibir la ley de Dios nuevamente? Más adelante vamos a leer también donde dice: el pueblo estaba impaciente por la tardanza de Moisés en bajar del monte. Y el pueblo se hace un ídolo. Amén. Que era el becerro, al que adoraron presentándole ofrendas y celebrando una fiesta. En el capítulo 32 de Éxodo, volvemos a Éxodo, verso 5, dice así, si lo puede leer mi hermano Leobardo, 32, verso 5. Aleluya. Verso 5 del capítulo 32. Santo, poderoso Dios. Moisés se había enojado y quebró las tablas de los 10 mandamientos al ver que el pueblo se había hecho un ídolo. Pero vamos a ver qué dice en el verso 5. ¿Qué cita, perdón? Éxodo 32, 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí cuando el pueblo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces al profeta, al sacerdote Aarón, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora les dijo, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, en el verso 2 del capítulo 32, y de vuestros hijos y de vuestras hijas,
y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con puril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué hizo? Un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ya lo que leyó mi hermano Leobardo, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, edificó un altar. Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aleluya, qué tremendo. El pueblo se había hecho esta estatua, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, esta imagen. Y aconteció en el verso 19, dice la palabra, pero en el verso 7 de ese mismo capítulo, Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aleluya. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro servicio, tremendamente duro. Aleluya. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de haber los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Aquí leemos la oración de Moisés: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés llegó en el campamento y vio el becerro
y las danzas. ¿Qué hizo Moisés? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aleluya. Qué tremendo. Porque el pueblo se había desenfrenado enfrente de ese becerro que habían hecho. Aleluya. Y eso provocó que Moisés volviera a subir al monte. Amén. Aleluya. Y en el capítulo 34, verso 1 y 2, Jehová dijo a Moisés: alízate, ahí es donde dice 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aleluya. En el capítulo 34 de Éxodo, verso 1 y 2. Y le dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y en Deuteronomio capítulo 10, verso 10, les recuerda a Israel. Verso 10, lo puede leer mi hermana Jovita. Verso 10, del capítulo 10. ¿10 qué? Del Deuteronomio. 10. Capítulo 10, verso 10. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Aleluya. Gracias, mi hermano. Ahí le recuerda al pueblo: y yo estuve en el monte como los primeros días. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Cuántos días, mi hermana Anita, estuvo Moisés nuevamente en el monte? 40 días y 40 noches. Amén. Aleluya. Santo. Entonces, decíamos que el tema, personajes bíblicos que ayunaron. ¿Por cuánto tiempo? Aquí Moisés ayunó esta vez, la primera vez 40 días y 40 noches. Y esta vez, nuevamente cuando subió, ahí nos dice en Deuteronomio 10, donde acaba de leer mi hermana Jovita, también estuvo 40 días y 40 noches. Y también Dios le escuchó. Santo. Y la razón es de que recibiría la ley de Dios para el pueblo. Amén. El otro personaje es David. David le había fallado a Dios. Había cometido adulterio. E indirectamente había enviado a asesinar al marido de la mujer que él deseaba. Al parecer, David no se había arrepentido ante Dios. Aleluya. En 2 de Samuel, capítulo 12, solo puede apuntar, si lo leemos, mis hermanos, sí nos vamos a tardar un poquito más. 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí vemos que ya había nacido el bebé fruto de esa relación
Cuando Natán el profeta, el amigo de David, fue a visitarlo. Amén. Santo, poderoso Dios. 12. Capítulo 12. Es que no lo vamos a leer todo, sino que ahorita quizá vamos a leer un poquito. En primer lugar, David desobedeció el 10º mandamiento, la codicia. En Éxodo 20:17, eso no lo busquen, nada más lo anoten, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Éxodo qué? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17. David desobedeció luego el 7º mandamiento, adulterio, que lo dice ahí en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Aleluya. Santo Dios. Por último, desobedeció el 6º mandamiento, no matarás. Aleluya, donde dice Éxodo 20, capítulo 20, verso 13, donde dice: no matarás. El Señor observó, así como observa al mundo, nos observa a todos. Observó y dice que en silencio vio el comportamiento de David y finalmente, aleluya, todo lo que estaba haciendo David. Bendito sea el Señor. Por eso, en el Salmo 51 escribe en respuesta a esta ocasión, cuando David se arrepiente. Aleluya. Yo leía Salmo 51. En Levítico 20, capítulo 20, verso 10. Cuando Dios también le daba estas leyes a Moisés. Y en el capítulo 20 de Levítico, verso 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Santo Dios. Porque el adulterio abarca la inmoralidad y todos los pecados sexuales. Por eso Jesús, cuando estuvo también en la tierra, cuando Él, aleluya, hablaba ahí en Mateo capítulo 5, verso 27, cuando Él les dice ahí en el monte, Jesús, hablando ahí en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 27, dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Aleluya. El adulterio, la infidelidad, es infidelidad conyugal. Es tan abominable a los ojos de Dios, que en varios pasajes de la Biblia condena la práctica. Santo, poderoso Dios. Porque el adulterio se considera una ofensa sumamente seria cuando Él da los mandamientos en Éxodo 20, verso 14. Es grave delante de Dios. Y es lo que David
aleluya, había hecho, pero no se había arrepentido. Cuando llegó el profeta Natán, le relató a David una parábola para confrontarlo con su pecado. David no se dio cuenta de que la parábola en realidad hablaba de él. Amén. Ahí en 2 de Samuel. Bendito sea el Señor. Cuando terminó de hablar el profeta Natán y David escuchando al profeta, tan cierto como el Señor vive, quien hizo ese merece la muerte. ¿Quién dijo? David. Ahí en 2 de Samuel. Sus ojos se abrieron cuando Natán le dijo que él era el protagonista de la historia. Bendito sea el Señor. Y dice en el verso 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Aleluya. Cuando le dice, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Y le empieza a decir, Santo, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces le dice, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que desagrada? Asesinaste a Urías el Eteo para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el Eteo para hacerla tu mujer. En ese momento que David se da cuenta de la magnitud, mis hermanos, de sus pecados, se arrepintió, se humilló, es lo que nos habla en el Salmo 51, se humilló ante Dios. ¿Y qué hizo David? Pidió perdón. Pero le dijo el profeta Natán que Dios lo perdonaba, pero que aún así él sufriría las consecuencias de su pecado. Él sufriría las consecuencias de su pecado. Santo, poderoso Dios, porque el bebé moriría. El bebé moriría. Cuando David regresó a su casa, le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo. ¿Y qué hizo David? Decidió ayunar. No comió durante los 7 días que el niño estuvo grave. Entonces, el motivo que David ayunó
pidiendo compasión, rogó a Dios por compasión que le concediera salud y vida a su hijo. ¿Que le concediera qué? Salud y vida a su hijo. Sin embargo, mis hermanos, el niño murió, tal como había dicho Dios por boca de Natán. Aleluya. Y lo dice en el verso 16 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Y ayunó pensando, dice, quizás Dios tenga misericordia de mí. Amén. Voy a ayunar, quizás Dios tenga misericordia de mí y viva mi hijo. Exactamente, Pero, por eso ayunó. Quizás, aleluya, y lo dice más adelante. Bendito sea el Señor, por eso fue el ayuno, que él tuvo 7 días y ese fue el motivo. Quizás Dios pues tuviera compasión y le devolviera la vida a su hijo. Dice que entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y dice la palabra que el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más si se afligiera? Si le decimos, se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto. En el verso 22 y 23, David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba delante de Dios, pues él pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Esta es la razón por lo que David ayunó. Pero ahora que ha muerto, dice David, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está y él ya no volverá a mí. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Otro personaje es Daniel. Aleluya, bendito sea el Señor. Daniel era un joven judío de una familia noble, es decir, honrado. Fue deportado a Babilonia junto a otros jóvenes para aprender el idioma, la literatura, es decir, letras, y las costumbres de los babilonios. ¿A dónde fue llevado Daniel, mi hermana Anita? Con mi hermana Tere, ¿dónde fue llevado Daniel? A Babilonia. Amén. Pero las fuertes convicciones, es decir, lo que él tenía en su corazón, este joven Daniel, su gran fe en Dios, lo llevaron a rechazar la comida y el vino del rey cuando él fue llevado allá en Babilonia. Y dice la palabra que Daniel le pidió al jefe de los eunucos, junto a 3 de sus compañeros, es decir, él y sus 3 compañeros, le dijo a este jefe de los eunucos: danos una dieta diferente, porque era acorde a las reglas
alimentarias que Dios había dado al pueblo judío. Daniel capítulo 1, verso 8 al 9. Ahí dice: Santo Dios, cómo me gustaría que tuviéramos quizá mucho más tiempo, fuéramos leyendo, mis hermanos, y así entendiéramos aún más lo que la palabra nos está enseñando. Daniel capítulo 1, vamos a ir a Daniel. Desde el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aleluya. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Para que le trajera otra comida, como estaban acostumbrados los judíos. Porque los que estaban allá, los babilonios, pues comían diferente. Amén. Santo, poderoso Dios. Aún con esa alimentación más sencilla, ellos lucían más sanos que los otros jóvenes. Daniel, dice la palabra, y sus compañeros no solo gozaban de salud, sino que eran muy sabios y tenían unos dones especiales que Dios le había dado. Y a través de los años Daniel usó esos dones, en especial el de interpretación de sueños. Amén. ¿Se acuerdan que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor? Esto hizo que su fama aumentara. Del panadero y del copero. Amén, amén, aleluya. Del panadero y del copero. Entonces, esto hizo que su fama aumentara, provocando el rechazo y la envidia de algunos. Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió grandes milagros. Amén, en ese tiempo vio la mano de Dios, de parte de Dios. Ahí habla en el capítulo 3, vemos cómo Dios lo protegió también a él y a sus amigos, librándolos, dice la palabra, de morir en el horno de fuego. Santo, poderoso Dios. Daniel era un varón que temía a Dios, estudiaba la palabra de Dios y las profecías. Bendito sea el Señor. Por eso en el capítulo 9 habla de la oración de Daniel por su pueblo, por los judíos. Amén. Dice la palabra que él leyó la profecía de Jeremías. Ahí lo dice en el capítulo 9. ¿Quién me puede leer así rápidamente? Mi hermana Eli. Capítulo 9, verso 1 y 2. Amén. Santo, poderoso Dios. Dice así la bendita palabra. En el Amén. año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo David miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aleluya, gracias mi hermana Jovita. Dice que él leyó, porque él era un hombre que sí leía la palabra de Dios. Amén.
y las profecías, y leyó la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años de desolación de Jerusalén. El capítulo que comienza así, ahorita que leyó mi hermana Jovita, ¿sí? Cuando él dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Dice: cuando yo Daniel logré entender, quería decir, cuando yo Daniel logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría, ¿cuánto? 70 años. 70 años. Entonces me puse, dice, ¿cómo se puso Daniel? Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ¿qué hizo? Ayuno. Ayunó. Porque dice: y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel leyó las profecías y respondió con oración y ayuno. Respondió con oración y ayuno. Separó un día para estar en actitud de humillación total ante Dios. Durante ese ayuno, confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia. ¿Qué pidió Daniel? Misericordia. Misericordia. Porque él volvió, dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es el motivo o la razón del ayuno de Daniel, para pedir perdón por el pueblo de Israel. Esta fue la oración y confesión que le hizo al Señor. Le dijo Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Le dice a Dios: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Se habían apartado de la ley de Dios y de los mandamientos. Aleluya. Por eso dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. En el verso 5 le dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aleluya. Y él también ayunó por segunda vez, ahí en Daniel capítulo 10. Aleluya. Cuando él recibió la visión, cuando dice visión de Daniel junto al río. Esa fue la otra ocasión que Daniel ayunó. Ahí estuvo 3 semanas haciendo un ayuno parcial de algunos alimentos. Durante ese tiempo tuvo esa visión. Amén. Aleluya. En aquella ocasión, dice, yo Daniel pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Amén. En el verso, si alguien lo puede leer. Yes. Daniel capítulo 10. Eso. Los 3 versos, 1, 2 y 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar,
que la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aleluya. 3 semanas ayunó. Aleluya. Santo, poderoso Dios. Entonces, y ya en el verso 5 dices, levanté los ojos. Aleluya. En el verso 5 dice, alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro. Su cuerpo brillaba como el topacio. Aquí lo estoy leyendo otra versión un poco más entendible, mis hermanos. Y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. ¿Y qué dice en el verso 7? Yo, Daniel, fui el único que tuve esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Santo, poderoso Dios. Salieron a esconderse. Entonces Daniel, aleluya, es lo que pasó con Daniel. Ahora vamos con el cuarto, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, tiempo en el que no había tenido acceso a la palabra de Dios. Entonces, no había leído la palabra, había vivido, dice, inmerso en otra cultura, y se habían acostumbrado a vivir y hacer las cosas de otra forma diferente a la que Dios había mandado que hicieran. Amén. Al regresar a su tierra y comenzar la reconstrucción de la ciudad, amén, bendito sea el Señor. Ahí lo dice en Nehemías capítulo 9, que Nehemías había sido nombrado gobernador. Se aseguró de dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. El pueblo, al leer la ley de Dios, Nehemías 9. Todo el capítulo, no tenemos como tal el verso. Dice que Nehemías, al leer la ley de Dios, aquí, pero Nehemías está delante de, ¿quién que me pueda ayudar? De Esdras, ¿verdad? Delante de Crónicas. Amén. Amén, delante de Esdras. Amén, ahí habla de capítulo 9. Santo Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice, al leer la ley de Dios, comenzó a darse cuenta de los errores cometidos. Vemos que decidieron hacer el ayuno. Aquí el pueblo de Israel apartaron, dice, un tiempo para confesar sus pecados ante el Señor. Este fue un ayuno para reconocer y confesar los pecados. Sí, para examinar a la luz de la palabra de Dios cómo estaban ellos delante de Dios. Nehemías, si lo tiene, Amén. amén. Mi hermana Jovita lo puede leer. Yo leo.
Amén. Nehemías Verso 1 ajá, y 2 y 3. amén. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 9:1, ¿no? Amén. Ajá. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Amén. Gracias, mi hermana Jovita. Santo, poderoso Dios, lo que hicieron el pueblo. El día 24, dice, de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto, dice la palabra, y se echaron cenizas sobre la cabeza, habiéndose separado de los extranjeros. Confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Ellos asumieron, mis hermanos, así su responsabilidad durante 3 horas leyendo el libro de la ley de Dios, y las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados a Dios y adoraron a Dios. Ese tiempo de ayuno y de reflexión tuvo como resultado la confesión de pecados y la adoración a Dios. Amén. Santo, poderoso Dios. Vamos con Esther. Dice la palabra que Esther debía interceder ante el rey para salvar de la muerte a su pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo judío. Amén. Porque el rey Asuero había cedido ante la insistencia de Amán. Dice que Amán era un funcionario de alto rango. Y este funcionario pasó un decreto obligándolos a todos los judíos a inclinarse ante Amán. Amén. Y Mardoqueo era el que andaba con Esther. Ahí lo vamos a leer. Dice, pero ni Mardoqueo ni el pueblo judío estaban dispuestos a hacer todo lo que decía Amán y obedecer. Ellos solo se inclinaban ante Dios. Entonces dice la palabra que Amán se enojó mucho y buscaba destruir al pueblo judío. Esther está más adelantito de Nehemías. Aleluya. Esther capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Esther vamos a ver que ella haría un ayuno de 3 días antes de ir al rey. ¿Sí? Pidió a sus doncellas y a Mardoqueo su primo, dice la palabra, que era como su padre adoptivo, y a todos los judíos de la ciudad que la acompañaran a ella. O sea, era la urgencia, era importante el asunto, requería el compromiso y el esfuerzo de todos. Amén. Capítulo 4. Si alguien me puede leer el verso 15 y 16. 15 y 16. Dice, Amén. y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo,
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aleluya, gracias mi hermana Julita. Ayunad por mí. Entonces ese era el motivo, que ayunaran por ella. Y le dice, en esta versión dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Le dice, ve, reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Es como si fuera 6 días, ¿no? ¿O 3 días? 3 días completos. Completos, ¿verdad? Pero aquí dice de día y de noche. Dice, yo, por mi parte, le dice Esther, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, entonces dice, me presentaré ante el rey. Amén. Por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca, porque era grave entrar sin que lo llamaran, ¿no? Entonces la razón del ayuno es porque ella quería ir a hablar con el rey todo lo que estaba pasando con Amán. Decidieron hacer un ayuno para que el rey viera con buenos ojos el acercamiento de la reina Esther. Amén. Sabía que Dios era el único capaz de ablandar el corazón del rey y protegerla, y de protegerla, ¿sí? Santo, bendito sea el Señor. Y también de ahí hablaría para que protegiera a los judíos. Bueno, ahora vamos a hablar de un varón poderoso. Amén. Que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es Jesús, nuestro Salvador. Jesús mismo ayunó. Amén. Él mismo ayunó y dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Esto fue justo después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. Aleluya. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 4. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Quien lo tenga puede ponerse de pie para dar lectura. El verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado al Espíritu al desierto. El 2. El 2, Y 40 días y eran tentados por él, el diablo, y no comía nada en aquel día. Pasados, los cuales tuvo hambre. 3. Ahí, mi hermana, hasta el verso 2. Entonces, la palabra nos enseña que Jesús mismo ayunó, siendo Dios. Él dedicó 40 días y 40 noches para ayunar. Amén. Aleluya. Después del bautismo y antes de comenzar su ministerio. Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días
pasados los cuales tuvo hambre. Santo, bendito sea el Señor. No comió nada durante ese tiempo. Y el motivo por qué lo hizo, porque estaba preparando su espíritu para el trabajo que Dios el Padre le había encomendado. Amén. De llevar los pecados del mundo a la cruz del Calvario. Aleluya. Vemos que Jesús, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, pues era Dios encarnado. Amén. Sabía la importancia que era el ayuno, fortalecer el espíritu y estar listo para llevar a cabo la obra que por la cual él había venido a la tierra. Amén. Santo, poderoso. El diablo aprovechó este tiempo para tentar a Jesús, pero Jesús se mantuvo, aleluya, se mantuvo firme, amén. Y él usó, aleluya, el uso sabio de su palabra, la palabra de Dios, venció todas las tentaciones. Bendito sea el Señor. El último, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Vamos a ir, Hechos capítulo 14. En los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, vemos que los primeros cristianos veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que le afectarían a todos. Si, por ejemplo, antes de decidir a quienes designarían como ancianos o quienes enviarían a realizar un ministerio en específico. Amén, perdón. Capítulo 13, perdón, yo le dije 14, ¿verdad? Vamos a ver el 13 primero. 13. Verso 2. 13. Hechos capítulo 13, verso 2. ¿Qué dice ahí? 13:2. Amén. 13:2 dice: ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén, gracias mi hermana. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Todos estos que dice ahí desde el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, ¿verdad? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya, santo, poderoso Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Motivo o razón del ayuno de los apóstoles: buscaban la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que después de ayunar y de orar, ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo.
Era el Espíritu Santo el que los guiaba. Amén. Santo, poderoso Dios. Y en el capítulo 14, verso 21 al 23. Aleluya. Si ya lo tiene, mi hermana Jovita, y yo lo voy a leer. Dice así la bendita palabra. Y él después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nada más. No, nomás el 21. 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, mi hermana Jovita. En esta versión dice, después de anunciar las buenas nuevas de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es decir, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Bendito sea Dios. Entonces, para recibir la guianza del Espíritu Santo es importante ayunar. Amén. Aleluya. Así como los apóstoles. Y concluimos, mis hermanos. Como vemos en estos ejemplos, el ayuno puede ser completo o parcial, de unas horas o un día o varios días. Amén. Personal, como podemos hacerlo personal o en grupo. Lo importante es tener un propósito claro de Dios. Saber por qué estamos ayunando. Amén. Tu principal o mi principal ayuno debe ser la obediencia. Amén. Primeramente debemos de ser obedientes a Dios. ¿Sí? Como vemos estos grandes hombres de Dios, aún todo el pueblo de Israel, cuando ayunaron, aleluya. Y por supuesto estar preparados para recibir algo nuevo. ¿Sí? Dios nunca va a ignorar a una hija, a un hijo que le busca. Amén. Sí, mi hermana. Y también la ciudad de Nínive. Exactamente. También la ciudad de Nínive ayunaron. Y eso no pasó por alto para Dios. Dios miró que ellos verdaderamente se arrepintieron. Por eso hasta el rey ayunó, ¿verdad? En Nínive. Él dio la orden. Él dio la orden para que ayunara, exactamente. Los animalitos. Hasta los animalitos ayunaron, santo Dios. Entonces, ahí tenemos ejemplos en la Biblia, amén. Verdaderamente de estos personajes y el pueblo de Nínive, también como dice mi hermana Jovita, amén. La importancia también de ayunar, ¿sí?
Bendito sea el Señor. Pero primeramente nuestro corazón debe de ser obediente ante Dios, cumplir su palabra, porque de nada nos va a servir ayunar si estamos, por decir, no estamos cumpliendo todo. Amén. Solamente va a ser ¿cómo se le dice? Pasar hambre. Pasar hambre, exactamente. O maltratar nuestro cuerpo nada más, nuestro estómago. Amén. Primeramente, ser obediente a Dios. Y luego, ayunar. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a decirle al Señor, enséñanos. Y verdaderamente que el Espíritu Santo también nos enseñe a ser guiados para poder entender así como empezamos diciendo cuál es la razón y también por cuánto tiempo, y que el Señor nos enseñe. Amén. Bendito sea Dios. Padre, gracias, Señor.